nombre es Gabriel Flores y en la clase de hoy vamos a aprender a cómo realizar un formato general de celdas y a también cómo modificar las hojas o planillas de cálculo. Entonces, el primer paso es abrir Excel. Hago clic en el icono de Excel que se encuentra en el dock. Voy a elegir una hoja en blanco para poder explicar de mejor manera. Y en cualquier celda voy a colocar algún número, como por ejemplo, voy a algún número o palabra. Por ejemplo, voy a colocar aquí Mac Training. Voy a ensanchar un poco esta celda. Voy a presionar sobre Mac Training y veamos qué opciones le puedo dar. Para ello, voy a ir al menú superior donde dice formato y veamos qué opciones me da este formato. Primero, hago clic en Formato Celdas y me doy cuenta que aparece una ventana con las opciones Número, Alineación, Fuente, Bordes, Rellenar y Protección. En la muestra sale la palabra Mac Training. Y fíjense, primero dice número, y esto está, como su nombre lo indica, relacionado directamente con los números. Primero, tengo varias categorías. Las categorías general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, texto, especial y personalizada. Nos damos cuenta que en la categoría general, estas celdas no tienen un formato específico de número. Lo voy a hacer directamente con algún número, por ejemplo el número 13. Tenemos ahí el número 13, me voy a Formato Celdas y veamos qué opciones hay. También tengo la opción... primero la categoría general me permite mantener ese número 13 tal cual se ve en la pantalla. Pero ¿qué pasa si yo hago clic sobre la opción o la categoría número? Me permite darle posiciones decimales. Por ejemplo, si yo tenía el número 13, yo le puedo dar 5 decimales y veamos qué pasa. Coloco posiciones decimales 5, aceptar. Fíjense, ahora aparece 13,00000, o sea, 5 decimales. Formato celdas de nuevo. Vamos a hacer un pequeño cambio para poder seguir ejemplificando todo esto. También podemos utilizar separador de miles si es que fuera necesario. Por ejemplo, si yo quisiera escribir el número, lo voy a escribir por acá, el número 5345. Coloqué el número 5345, formato de celdas. Y acá en número voy a colocar separador de miles. Y fíjense que me va a aparecer automáticamente, hago clic en aceptar, me aparece automáticamente el punto de 5345. Nuevamente me voy a formato, celdas, y puedo colocarle los decimales que yo quiera, 6 decimales. Y ahí aparece el 5345,00, etc. 6 decimales. Nuevamente me voy a formato, celdas, le voy a quitar estos decimales. Perfecto. Le voy a quitar el separador de miles. Voy a colocar aceptar y lo voy a dejar tal cual estaba inicialmente. Ahora voy a elegir en moneda. Por ejemplo, posiciones decimales 0. Y la muestra debería quedar tal como la ven ahí. Puedo colocar el símbolo peso o el símbolo... Veamos qué otras opciones tenemos. Tenemos el yuan chino, por ejemplo. Los euros. Vayamos más hacia abajo. Tenemos la moneda árabe. Tenemos el dólar zimbabuense, etc. Ya, por ejemplo, nosotros vamos a elegir el peso, ya que estamos en Chile. Voy a elegir solamente el peso español de Chile. Y veamos cómo debería quedar, peso español de Chile, y ahí aparece automáticamente el signo peso. Voy a quitar este cambio, ya sabemos que podemos agregarle ese signo peso. Se lo voy a quitar. Nuevamente me voy a formato, celdas. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos ahora la opción de
contabilidad. Por ejemplo, la opción de contabilidad también nos permite colocarle el signo peso. O podríamos colocarle ninguna eventualmente. Y aquí en la muestra vamos a estar observando el cómo debería quedar. A ver, le voy a colocar el signo peso de Chile. ¿Ya? Y ahí podemos observar y nos damos cuenta que hay una pequeña diferencia con el formato anterior. En la opción contabilidad nos coloca el peso, el signo peso, al principio de la celda. Voy a deshacer ese cambio. Me voy a formato, celdas. Y vamos en contabilidad. Ahora en fecha. Pero para mostrar fecha, quiero hacerlo directamente sobre la fecha de hoy. Hoy estamos a 17 de junio, lo voy a anotar así, 17 del 06 del 2013, Enter, y quedó automáticamente como 17-06-13. Me voy a formato celdas, y aquí en fecha puedo elegir el cómo quiero que aparezca de manera automática. Por ejemplo, voy a elegir la última, donde debería aparecer la fecha completa. Veamos si es así. Hago clic en esta opción y luego aceptar. Y fíjense, aparece automáticamente 17 de junio de 2013. Si yo en esa misma celda coloco, por ejemplo, 26 de diciembre, o sea, 26 del 12 de 2012, veamos qué pasa. Automáticamente aparece la fecha completa, o sea, 26 de diciembre de 2012. Perfecto. Veamos qué otra opción tenemos. Tenemos formato, celdas, estábamos en fecha, ahora coloquemos la hora. Tenemos ahí la hora específica. Hagamos cuenta que yo quiero anotar la hora de este momento, son las 2:16 am, 2:16, voy a presionar Enter y veamos qué pasa. Fíjense, aparece automáticamente 2:16:0. ¿Qué otra opción tenemos? Voy a volver a escribir un número cualquiera, 5234, formato celdas. Veamos ahora en términos de porcentaje. Voy a escribir eso a aceptar. Y fíjense, automáticamente aparece el porcentaje, 523.400. A ver, voy a escribir otro valor, 30. Y sale automáticamente 30%. Si yo escribo el número 2, y presiono Enter, automáticamente aparece el símbolo de porcentaje. Voy a volver a escribir un número cualquiera, 2123, formato celdas. Veamos ahora a fracción, veamos qué es lo que sucede acá. Hasta un dígito, veamos, dice hasta un dígito, aceptar. Voy a escribir acá mismo, en esa misma celda, el número 1,2. Y eso es lo mismo que 11 quintos. O el número 56,23, que es lo mismo que 500 o 56 enteros, 2 novenos. Vuelvo a escribir un número cualquiera, 2341. Me voy a formato, celdas. Y veamos ahora la opción científica. Y podemos ver que se puede escribir como si fuera una potencia. Por ejemplo, voy a elegir esa opción, la opción científica, aceptar. Y voy a escribir un número cualquiera, el número 98.234, Enter. Y ahí podemos ver que se puede escribir de la manera que estamos viendo en ese caso. Otro número, 2456. Formato celdas. Veamos ahora en formato de texto. Las celdas con formato de texto son tratadas como texto aunque se encuentre un número en la celda. La celda se muestra exactamente como se introdujo. Enter. ¿Se acuerdan que en el video 1 o 2 habíamos indicado que los números por defecto se van a la derecha de la celda y las palabras por defecto se van a la izquierda de la celda? Y fíjense, en este momento el número se acaba de ir a la izquierda de la celda, o sea, el número fue tratado como si fuera una palabra. Voy a colocar ahora el número 1 y fíjense qué pasa, presiono Enter
y también se va a la izquierda de la celda como si fuera una palabra y no un número. A eso se refiere con formato de texto. Voy a colocar aquí otro valor como por ejemplo el 7890. Me voy a ir a formato, celdas, y tenemos también la opción especial, que aquí no vemos mucho cambio en realidad. Estos formatos especiales son útiles para realizar un seguimiento de valores de listas y de bases de datos, que es lo que vamos a ver en algunos videos más adelante. Y por último, la opción personalizada dice: escribe el código de formato de número usando como punto de partida uno de los códigos existentes. Como por ejemplo, podríamos observar tal cual se ve acá. Yo tenía el número 7890 y si elijo esto, me lo muestra con separadores de miles. A ver, ¿y qué pasa si elijo esta otra opción? También separadores de miles. Entonces ahí tenemos que ir jugando con este valor. Si elijo esta opción que estoy marcando en este momento, aparte del separador de miles, me aparece también dos decimales y el signo peso. Y así sucesivamente, si lo quiero en formato de texto, etc. Y de esa manera es como yo puedo ir personalizando. Personalmente, yo trabajo usualmente con las categorías superiores que se pueden ver acá, o sea, las categorías general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, texto y especial como mucho. Pero la personalizada, a mi parecer, es un poquitito más compleja. Ahora, eso era respecto al formato de celdas de número. Ahora voy a presionar sobre la palabra, sobre Mac Training, y me voy a ir nuevamente a formato de celdas. Pero esta vez voy a hacer clic en alineación y me voy a dar cuenta que tengo en este momento una alineación horizontal general y vertical inferior. Pero ¿qué pasa si yo giro esto o voy a elegir esta primera orientación que se ve acá, en 90 grados? Aceptar y aparece la palabra Mac Training escrita hacia abajo. Voy a deshacer el cambio y ahora voy a irme de nuevo a formato celdas y voy a ir dándole distintos ángulos, por ejemplo 45 grados. Y me doy cuenta que aparece la misma palabra, la misma frase Mac Training en 45 grados. Y así es como puedo ir jugando con el ángulo de elevación o de depresión que tenga esta frase. Mac Training ahora en menos 45 grados. Nuevamente vuelvo a deshacer el cambio. Perfecto. Formato de celdas. Y me doy cuenta que puedo ajustar el texto. Veamos cómo queda esto. Voy a colocar algo más largo. Mac Training Informática. Y al colocar ajustar el texto, fíjense que me coloca la frase completa, Mac Training e Informática, pero siempre dentro de la misma celda. Y me lo ajusta a la misma celda. Eso era ajustar texto. Y si ahora coloco reducir hasta ajustar, veamos qué sucede. O sea, me achica la letra, me achica la fuente, para que se vea completamente la frase en la misma celda, en la celda G. Voy a deshacer el cambio. Ahí sí, Mac Training. Formato celdas. Y también tenemos algunas alineaciones a nivel de general, a la izquierda, centrado, a la derecha, rellenar, justificar, centrar en la selección, distribuido. Bueno, la idea es que cada uno de ustedes vaya jugando con estas opciones para que aprenda a qué o para qué sirve cada una de ellas. Como por ejemplo, si yo quiero rellenar y no sé qué significa, voy a hacer clic en él, en la opción rellenar, aceptar, y me voy a dar cuenta, bueno, voy a colocar la palabra informática para que veamos cierta diferencia. Voy a colocar aquí, por ejemplo, distribuido para que veamos. Perfecto, y fíjense que me distribuye la frase completa Mac Training Informática. Voy a deshacer el cambio. Nuevamente voy a poner solo la palabra Mac Training. Formato de celdas.
Y acá me doy cuenta que la vertical dice inferior. Voy a aumentar la altura de esta celda. Sabemos que por defecto la frase queda en el sector inferior de la celda. Pero fíjense ahora qué es lo que pasa acá. Formato celdas. Y en vertical voy a colocar centrar. ¿Ya? Porque estoy en la alineación vertical. Y en vertical coloqué la opción centrar. Y veamos qué pasa. Me la centra de acuerdo a la altura que tenga esta celda. Impecable, voy a deshacer el cambio para que quede de la forma más normal posible. Entonces hasta el momento hemos visto las opciones número y alineación. Número ya nos dimos cuenta que tiene que ver con el formato en referencia a la palabra o números que yo vaya indicando en cada celda. La alineación me permite dar ciertas características a nivel de alineación horizontal y vertical, incluyendo el ángulo de cada una de ellas. Fuente, que es la que vamos a ver a continuación, me indica el tipo de fuente con la cual estoy trabajando. En este momento estoy con una letra tipo Calibri, con un estilo de fuente normal. Yo podría colocarle negrita y veamos cómo queda. Ahí se ve lo mismo, la misma frase, Mac Training en negrita. O también podría, por ejemplo, aumentar el tamaño a 20. Veamos cómo se ve. Ahí voy a hacer doble clic acá. Perfecto, se aumentó a 20 el tamaño. O también podría subrayar, un subrayado doble. Aceptar, y ahí se puede ver el subrayado doble. Ahora voy a darle la opción de color, lo voy a colocar en color rojo. Perfecto, y ahí podemos ver en color rojo. En conclusión, puedo ir jugando con cada una de estas opciones. Aquí está la vista previa. Puedo tachar si quiero, o sea, sale una línea en el centro. Puedo colocar un contorno de tal manera que se vea solamente el contorno de la frase Mac Training. Se lo voy a quitar. Puedo colocarle una sombra, lo mismo, como si fuera una sombra, o un superíndice. Para quienes no saben qué es el superíndice, se van a acordar bastante bien con las potencias. ¿Se acuerdan que si yo tengo 2 elevado a 5 o tengo 2 elevado a 10, ese 10 es el superíndice? 2 elevado a 10 es igual a 1024. Entonces, si yo quiero colocar ese 10 arriba, en tamaño bien pequeño, eso se llama superíndice. Y el subíndice se refiere a cuando uno coloca, por ejemplo, en física, temperatura 1, T sub 1, sale un 1 chiquitito en la parte inferior o al lado de la T. Y después coloco temperatura 2, coloco T sub 2, T sub 3 y así sucesivamente. Perfecto. Veamos qué otro formato le podemos dar a esto. Coloqué los números 1 al 5 y lo voy a seleccionar. Voy a seleccionar los números 1 al 5. Nuevamente me voy a formato, celdas. Y voy a colocar ahora un formato de bordes. Y aquí en el formato de bordes, fíjense que yo puedo colocar contorno, puedo colocar interior o puedo no colocar bordes. Y aquí a la derecha podemos ver el estilo de línea, el color incluso, o incluso cada uno de los bordes por separado. Por ejemplo, si quiero colocar solamente un borde superior, hago clic acá y veamos cómo queda este borde superior. Aceptar, un clic afuera y ahí podemos ver apenas el borde superior. Ahora voy a seleccionarlo de nuevo, celdas. Ya no voy a colocar el borde superior solamente, sino que voy a colocar el contorno completo. Veamos cómo queda. Un clic afuera y ahí vemos el contorno completo. Formato celdas. Ahora le voy a colocar color rojo. Veamos a qué se refiere. Y también el contorno completo. Un clic afuera. De nuevo lo voy a hacer. Celdas. Color rojo. Aceptar. Un clic afuera. No alcanzó a ver cambio. Ahora sí lo voy a corregir. Contorno a aceptar.
Ahora sí podemos ver el contorno de color rojo. O incluso podríamos quitarle el contorno y colocar ninguno. Aceptar. ¿Se fijan que en este momento no hay ningún contorno? Esto también se puede hacer de la siguiente manera. Selecciono las celdas a las cuales les quiero colocar un contorno y me doy cuenta que aquí hay un icono. Y en este icono me da la posibilidad de colocarles bordes externos, todos los bordes, borde superior, inferior, izquierdo, derecho, sin borde, etc. En este caso voy a colocar todos los bordes. Clic afuera y ahí se pueden ver todos los bordes. Recordemos que al imprimir solamente se van a imprimir estos bordes que coloqué acá, no estas celdas que se pueden ver al fondo, solamente los bordes que acabo de colocar ahora. De nuevo, vayamos a formato, celdas y vamos a ver la opción de rellenar. Fíjense que tengo aquí la opción de rellenar de acuerdo a un fondo o de acuerdo al primer plano. Por ejemplo, en el caso del fondo voy a colocar un fondo amarillo. El fondo va a ser de color amarillo, aceptar. Y ahí me doy cuenta que se cumple la instrucción. O sea, voy a seleccionar eso nuevamente, formato celdas, fondo amarillo. Y primer plano voy a colocar color rojo, aceptar. Nuevamente, bueno, aquí no tengo un primer plano, a ver, y un estilo de trama. Por ejemplo, este estilo de trama podría elegir este entrelazado diagonal grueso. Voy a hacer clic en él, aceptar, y ahí podemos ver. Y fíjense que en este caso, aquí sí que se puede ver un primer plano. Habíamos dicho que el fondo, de nuevo voy a seleccionar acá, se me deseleccionó. Habíamos dicho que el fondo es de color amarillo, pero el primer plano, que tiene relación con los colores de las líneas, toma el color rojo. Así de fácil. Por último, dice acá protección, y esto lo vamos a ver en los siguientes videos. Esto nos permite proteger o bloquear u ocultar celdas colocándole incluso una clave para que nadie la pueda abrir. Entonces, eventualmente yo podría guardar aquí las cientos de claves que tengo de mis correos, de las plataformas de educación, etc. Y le puedo colocar una clave al mismo libro. En conclusión, hasta el momento hemos visto los siguientes formatos de celdas. Nos dimos cuenta que los formatos de celdas estaban en las opciones formato, celdas. Y aquí teníamos algunas opciones como las siguientes. Número, donde yo podía darle un formato a cada una de las celdas seleccionadas de acuerdo a las categorías general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, texto, especial, personalizada. También podía darle un formato de alineación, donde yo podría alinear de manera horizontal, vertical o incluso dándole ángulos de elevación o de depresión. También podría darle formato de acuerdo a su fuente, o sea, colocarle una fuente específica, un estilo, un tamaño, o sea, poder agrandar o achicar las letras, subrayar, colocarle un color, etc. También a cada una de las celdas le podía dar bordes, de tal manera que le puedo dar un borde interior, un contorno o quitar los bordes, o incluso colocarle un color a cada una de las líneas del borde. También podría rellenar, y nos dimos aquí cuenta en este ejemplo de que yo podía colocar un color de fondo, o incluso si yo colocaba estos detalles como estas líneas o puntos, podía darle también color a esas líneas. Y por último, protección, que las vamos a ver en los siguientes videos, y aquí me doy cuenta que puedo colocarle incluso una clave al libro en el cual estoy trabajando. Perfecto, eso era respecto al formato de celdas. También tenemos los formatos de fila, de tal manera que yo podría tener la opción alto, o sea, cambiar la altura de una fila. Autoajustar, ¿qué significa autoajustar? Imagínense que estoy acá, en la fila G, donde está la palabra McTraining, y me encantaría esto llevarlo a la izquierda de tal manera que quede justo donde termina la frase McTraining. Lo voy a agrandar adrede. Me voy a formato, fila,
Y en fila lo voy a hacer aquí en fila y en columna, ¿ok? Ya, estoy ahí. Voy a seleccionar la celda donde está la frase McTraining. Me voy a formato, fila, y puedo autoajustar la fila. Voy a hacer clic y fíjense qué es lo que sucede. O sea, la fila se va a ajustar automáticamente al tamaño o a la altura de la frase McTraining. Autoajustar y perfecto. O sea, quedó a la altura que yo deseaba. O también, ¿qué podemos hacer? Podríamos ocultar. Ay, fíjense, oculté en este caso la fila 9. Me doy cuenta acá. Fila 7, 8, 10, 11. La 9 está oculta. O podría incluso mostrarla. Y aquí nuevamente se alcanza a ver la fila número 9. Lo mismo sucede en el caso de las columnas. Me voy a formato, columna, puedo ajustar el ancho de la columna, o sea, en este momento está con un ancho de 8,54 centímetros, le puedo colocar, si quiero, un ancho de 10 centímetros a aceptar. ¿Ya? O si no, también podría ajustar o autoajustar a la selección, de tal manera que quede justo en el ancho que deseo para esta frase. O también podría colocar la opción ocultar. Y en la opción ocultar, fíjense, me ocultó completamente la columna G. Tengo aquí columnas E, F, falta la G, H, I. O si no, la podría mostrar nuevamente. Hago clic en mostrar y ahí aparece. Y por último, tengo la opción de ancho estándar. El ancho estándar se refiere al ancho que trae por defecto cada una de estas columnas y trae un ancho estándar de 2,29 centímetros. Si hago clic, me doy cuenta que, de nuevo, aquí 2,29 centímetros. Aquí en este caso, el ancho estándar no se lleva a cabo porque la frase es mayor. Pero yo puedo definir cuál va a ser el ancho estándar para cada una de estas columnas. En este caso me doy cuenta que todas tienen un ancho estándar de 2,29 centímetros. Yo podría definir acá que el ancho estándar desde ahora en adelante no sea de 2,29, sino que sea de 3 centímetros. También tengo la opción de hoja. Le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, en este momento estoy en la hoja número 1 y podría ponerle a esa hoja el nombre enero. Me voy a formato, hoja, cambiar nombre. Me doy cuenta que se seleccionó y coloco aquí mismo la palabra enero. Por supuesto, también podría haber hecho doble clic sobre el nombre de la hoja, doble clic, y también tengo la opción de cambiarlo desde ahí. ¿Qué otra opción tenemos en hoja? Tenemos la opción ocultar, pero para que se note, voy a colocar 3 hojas en total. A esta le voy a llamar enero. A esta le voy a llamar febrero. Y a esta le voy a llamar marzo. Estoy en este momento en la hoja que se llama febrero. Me voy a ir a formato, hoja, ocultar. Y ahí me doy cuenta que se oculta la hoja o planilla de cálculo que se llama febrero. Mostrar ahora. Voy a hacer clic en mostrar. ¿Cuál es la hoja que quiero mostrar? Y ahí aparece. Si tengo varias hojas sin mostrar, debería aparecer una lista de cada una de ellas. En este caso yo quiero mostrar la hoja que se llama febrero, hago clic en ella y luego aceptar. Y ahí aparece nuevamente enero, febrero y marzo. ¿Qué otra opción tenemos? El fondo. Hago clic en formato, podría elegir una imagen. Por ejemplo, Dropbox. Voy a colocar aquí... Voy a elegir una imagen cualquiera. Me voy a McTraining. Imágenes. Y voy a colocar una imagen como por ejemplo esa. Y ahí me doy cuenta que él quedó como si fuera un fondo de pantalla de Excel, pero solamente en febrero. Si me doy cuenta, en marzo no tiene imagen, solamente en febrero que es donde estoy jugando. ¿Qué otra opción tenemos? Eliminar fondo, tal como aparece ahí. O también le podemos dar un color a esta etiqueta.
Formato, hoja, color de etiqueta. ¿Qué color? Le voy a colocar el color azul. Y hago un clic afuera. Cierro eso. ¿Se fijan? Por lo tanto, la hoja o planilla de cálculo, que se llama febrero, quedó en color azul. La que se llama marzo, le voy a poner el color rojo. Y ahí aparece. Y así sucesivamente y se ve bastante bonito. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos también un formato condicional. Por ejemplo, voy a colocar varios números, 1, 2, 3. A ver, voy a seleccionar esto para que aparezca hasta el 20. Impecable, y lo voy a seleccionar. Formato condicional. Veamos qué es lo que podemos hacer en este caso. Dice mostrar reglas de formato para la selección actual. Perfecto, se refiere a esto que seleccioné y que son los números 1 al 20. Me voy a referir a esa selección actual, o también podría referirme a esta hoja completa o a la hoja llamada enero o la hoja llamada febrero. A ver, hagámoslo con esta hoja. Y acá voy a hacer clic en el signo más para poder agregar una regla nueva. Hago clic en ella. Y fíjense, le podría dar valores. Por ejemplo, voy a elegir un estilo. Podría elegir un estilo de 2, 3 colores, de barra de datos, de conjunto de iconos o clásico. Vamos a elegir uno de ellos solamente para mostrar qué es lo que se puede hacer, y les dejo la invitación para que ustedes puedan seguir probando y jugando con cada una de estas opciones. Por supuesto, en uno de los videos posteriores voy a atreverme a especificar cada una de estas opciones. Voy a elegir en este caso una escala de un estilo de 2 colores. Y voy a colocar un valor mínimo y un valor máximo. Por ejemplo, en tipo mínimo se refiere al valor más bajo, al número, porcentaje, fórmula o percentil. Y el máximo exactamente a las mismas opciones de tipo. Entonces, en mínimo, valor más bajo. Aquí, en valor, automáticamente aparece el más bajo. Y aquí en máximo, el más alto. Al más bajo le voy a colocar un color rojo. Y al más alto le voy a colocar un color verde. Por lo tanto, en este momento tengo los números 1 al 20. Al valor más bajo de ellos le va a colocar un color rojo y al valor más alto de ellos le va a colocar un color verde. Veamos qué sucede. Hago clic en aceptar. Perfecto. Y aquí me aparece una escala de color escalonada y se va a aplicar a qué, fíjense, se va a aplicar a la hoja o planilla de cálculo que se llama marzo y a las celdas que están entre H6 y H25. Veamos, H6 es justo donde está el número 1 y H25 es justo donde está el número 20, o sea, se refiere a todos esos números. Y hago clic en aceptar para que la aplique. Un clic afuera, perfecto. Y me colocó, los colores 1 al 20 de manera gradual. Por supuesto, tengo otras opciones también para poder aplicar en este formato condicional. Nuevamente voy a colocar los números 1 al 20. Voy a bajar acá, 1 al 20, perfecto. Los voy a seleccionar y ahora no voy a aplicar un formato condicional, sino que voy a aplicar un formato de estilo. Y veamos qué opciones me da para ese estilo. Fíjense, en este formato de estilo me entrega toda la información que hay en estas celdas seleccionadas o en este rango de celdas. Por ejemplo, me indica que estoy en formato estándar, en general, alineación inferior. Estoy trabajando con Calibri número 12 en color negro. Estoy sin borde, sin sombreado y en una protección bloqueada en este momento. O sea, lo mismo que acabo de ver en la parte superior. Por supuesto, yo puedo cambiar este estilo. En la opción, voy a entrar de nuevo en, primero seleccionando los números, formato, estilo, y aquí dice formato nuevamente. Y ahí me permite volver al formato de celdas con el cual comenzamos. En conclusión, en la clase de hoy hemos trabajado la opción de formato en el menú superior.
Aprendimos a trabajar sobre el formato de celdas, que a su vez contiene las opciones número, alineación, fuente, bordes, rellenar y protección. También trabajamos con el formato de fila, que está compuesta de las opciones alto, autoajustar, ocultar, mostrar. También el formato de columna, que está compuesta por ancho, autoajustar a la selección, ocultar, mostrar y ancho estándar. Y también el formato de hoja, que tiene relación con cambiar nombre, ocultar, mostrar si es que corresponde, fondo, color de etiqueta. También observamos que había un formato condicional que estaba a su vez compuesto de mostrar reglas de formato y de la posibilidad de agregar una regla o modificarla si fuera necesario o incluso eliminarla. Y por último, de un formato de estilo, el cual me mostraba toda la información respecto al estilo de celda con el cual estoy trabajando. En los siguientes videos vamos a aprovechar de ver en detalle cada una de estas opciones, así que les dejo la invitación para que cada uno de ustedes pueda empezar a jugar con todo esto. Recuerden que la mejor manera de aprender es metiendo mano sobre cualquier aplicación, sobre cualquier software.